Por derecho propio. Juan Galán, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Virginia. Qué interesante. Pues estuve escuchando atentísimamente, me parece un debate que va a seguir, y si me dejas 30 segundos, claro, participo un poquitín de ello. Yo leería de la sentencia del Tribunal Supremo, creo que uno puede saltarse las 30 páginas que hay, ir a la página 26, imprime el PDF que publicó el Tribunal Supremo y leer el último párrafo de la página 26. Y lo dice bien claro el Tribunal Supremo. Estamos juzgando unos hechos con cierto retraso. ¿Sí? Porque evidentemente la justicia va así, una sentencia de primera instancia, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia y una sentencia del Tribunal Supremo, lleva su tiempo. Pero viene a decir el Tribunal Supremo, hoy en día, 2025, con la situación actual del lobo fuera del Lespre, la legislación que estamos anulando se puede volver a aprobar y aplicar. O sea, la sentencia del Supremo es papel mojado. Es papel mojado, no tiene ningún efecto, cero. Hoy mismo el señor consejero podía haberse reunido, haber aprobado un nuevo decreto, un nuevo plan del lobo, exactamente igual que el del 2015, y entrar en vigor al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Porque lo único que alteró las circunstancias fue cuando el lobo entró en el Lespre y ahora el lobo está fuera. Y el Supremo valoró las circunstancias cuando el lobo estaba en el Lespre. Y es lo que dice el Tribunal Supremo. Como hoy el lobo no está en el Lespre, yo lo que estoy diciendo lo tengo que decir, porque tengo que redactar una sentencia y dictarla, pero no sirve de nada. No sirve de nada. Por lo tanto, yo con leer ese último párrafo de la página 26 creo que todo el mundo entendería. Y lo digo porque yo he estado siguiendo con mucha atención en las redes sociales este debate. Creo que es cierto que hay posiciones extremas. Creo que el sector ganadero, el lobo, es una gota que colma el vaso de muchos otros problemas. Pocos ganaderos he escuchado que quieran acabar con el lobo y con el oso. En cambio, sí he visto en las redes sociales de los grupos ecologistas bastante más radicalismo de que hay que acabar con toda la ganadería y con los ganaderos y con las subvenciones y con todo. Creo que hay más radicalismo. Y lo que creo también es que hay muchos más votos en el sector ecologista que en el sector ganadero y, por lo tanto, la legislación siempre va a ser más partidaria del que más votos dé. Yo eso creo que eso no es una forma de pensar, es números. Pero ya ves que no todos opinan igual, que hay extremismos, obviamente, en ambos. Pero eso siempre, sí, pero el lobo ha convivido siempre con el ser humano. Tampoco sea tontería que te dicen, el lobo estaba antes del ser humano. ¿Y eso quién lo sabe? O sea, el lobo y el ser humano han convivido siempre. El ser humano lleva miles de años en la Tierra como el lobo, y la configuración geográfica y demográfica y ecológica de Asturias es como es por la intervención del ser humano. Si no, no estaría como es. Sino la Asturias verde y preciosa que tenemos es por la intervención del ser humano y de lo que vamos a hablar hoy, de la cacería. ¿Vamos con ello? Porque te me vas por derroteros. Es que, bueno, pero son temas que además, fíjate, lo voy a intentar enlazar, porque en el fondo son temas todo de un debate que hay de fondo, que es entre un mundo tradicional y un nuevo mundo urbanita, que intenta crear una neotradición, sobre todo en Asturias. Es decir, la casería, que es lo que vamos a hablar. La casería es el núcleo esencial del derecho consuetudinario. ¿Por qué? Porque la casería es el castillo de la familia rural. Sí. La casería, junto con la familia, es el núcleo esencial de la sociedad tradicional asturiana, que une generaciones pasadas con generaciones presentes y con generaciones futuras. Ya lo decía Jovellanos. La casería es la riqueza patrimonial del mundo rural asturiano. Y la casería no tiene nada que ver con otras figuras que pueda haber en otras regiones de España, especialmente el caserío vasco, que mucha gente lo quiere equiparar, y que además el caserío vasco, hasta donde yo he podido leer, hasta no hace muchos años se llamaba también casería, pero bueno, como en aquellas tierras las cosas fueron cambiando por diversos motivos, quisieron cambiarle el nombre también. Uh-huh. Pero en todo el norte de España se solía conocer como la casería. La casería asturiana es un concepto jurídico, y tiene un peso jurídico muy importante porque engloba la casa, el hórreo, la antojana, sí, el bistechu, sí, el ganado, los praos, las huertas, los derechos en los montes comunales, los derechos en los montes vecinales de mano común, las fincas que podemos tener a 25 kilómetros. Todo eso es parte de la casería. No son cosas independientes. Es una unidad indisoluble, que antiguamente se daba en herencia en lo que se conocía como los mayorazgos. Lo heredaba el cabeza de familia, ¿sí?, para que no se rompiese el patrimonio, porque eso tenía que dar sustento a toda la familia. Uh-huh. A los abuelos que seguían viviendo.
a los padres, a los hijos que igual traían la mujer o el marido a casa, lo de casarse en casa o casarse fuera de casa, que era yo me caso y quedo en la casería, o me caso y me voy a otra familia y me integro en otra casería. Y por lo tanto todo eso tiene que respetarse y luego tiene vinculación con otras figuras que iremos hablando en el tiempo, como es el testamento específico asturiano, que hay una forma especial de testamentería asturiana, la viudedad también, que en Asturias tiene una regulación específica, las aparcerías de las que hablamos de la parcería, de la casería, todo tiene que ver con la casería. O sea, la casería es el núcleo esencial de la traducción asturiana que viene arrastrando siglos, está hoy en día y sigue. Y no todo lo que hay en los pueblos son caserías, es decir, hay casas de pueblo que no son caserías, eso lo tenemos claro. Caserías es una definición jurídica muy clara. Si yo heredara o heredase una casería, que ya quisiera, Bueno, y yo me acercaría a ti. Yo no tengo edad de casar, ya estoy, bueno. ya estoy fuera del mercado. Yo ahora mismo sí que la podría segregar. Sí. La antosiana por un lado, Podrías, porque con la normativa urbanística nueva podrías hacer las cosas que quisieras. También habría que ver si te dejaban tus hermanos, si tuvieras hermanos contigo, y si afectaba alguna otra circunstancia del entorno yo soy de la casería. Mayor. Bueno, depende cómo esté estructurada la herencia. Ah, vale. Claro, yo te hablaba antes que el mayorazgo era antiguamente en el que el cabeza de familia, normalmente el hijo, el primogénito, heredaba todo, que decían, no, es que se lo quedaba él con todo. Bueno, se lo quedaba con todo, pero con la responsabilidad de mantener económicamente al resto. Por eso estaba el primero, se quedaba con el patrimonio, y normalmente en las familias numerosas, pues antes otro iba para el ejército, otro iba para cura, e intentábamos casar bien a las hijas. Pues al que iba para el ejército había que darle dinero, al que iba para cura igual, y las hijas había que darles la dote. Eso cambió con la legislación nueva. Ahora tú tienes que heredar una parte, pero el resto de tus hermanos tienen que heredar una legítima. Lo que se puede hacer es que uno herede la casería al completo y yo compenso económicamente. Sí, bueno, que eso se hace también con pisos normales. Eso se puede hacer exactamente igual. Lo que sí no se puede hacer en la casería, y esto hay que tener en cuenta, es que si yo tengo fincas separadas, hay una cosa que se llama el derecho de retracto. Si yo vendo una finca, el vecino de al lado puede decir, yo tengo derecho sobre esa finca porque estoy al lado, soy colindante, y entonces me la tienes que vender a mí antes que a terceros. Si yo vendo una casería al completo y tengo fincas separadas, los vecinos de esas fincas no pueden exigir el retracto. Es decir, la casería se vende al completo, si la vendo al completo. Luego otra cosa es que yo quiera ir vendiéndola por parcelas. Si yo soy el propietario, puedo hacerlo hoy en día perfectamente. No tiene la protección que tenía antaño, que eso estaba terminantemente prohibido. Pero claro, eso al final tiene que ver también con la evolución que ha llevado la economía rural, en la que ya la casería no se sustenta del mundo agrario. Yo igual soy médico, abogado o trabajo en la mina, y lo que hago es vivir en la casa y me quedo con la casa, el hórreo y la granja, pero voy vendiendo los montes, voy vendiendo las fincas, porque ya no hago uso de ellos. Antiguamente, claro, no lo vendía porque era de donde sacaba el sustento para mantener la casería. ¿Complicaciones legales? Bueno, por herencias. Por herencias, sí. Por herencias normalmente, porque claro, luego hay que separar las fincas, valorar las fincas, esto y lo otro, y luego complicación legal con las figuras adyacentes, con el testamento, con la viudedad, con las aparcerías. En principio, si yo heredo una casería, más que complicación legal, complicación económica. Sobre todo depende del tamaño que tenga, mantenerla en el estado en el que esté, si quiero hacer un uso diferente del hórreo al que tiene el uso tradicional, que ya hablaremos de ello, los nuevos usos de los hórreos, pero no más allá de eso. ¿Cuánto aprendemos contigo, Juan? ¿Viste? Un placer, como siempre. ¿El Igualmente. sábado vuelves o vas para la huerta? Intentaré volver, ya veremos. Ahora que empieza el buen tiempo... Ay, sí, por Dios. A ver si es verdad. Igual me cuesta más estar aquí contigo por las mañanas. También. Juan Galán, mil gracias, como siempre. Venga, adiós. En RPA, De Campo y Mar.